una pestada del PSOE, pero señores socialistas, cuidado porque como Leire se sienta traicionada, no apoya y no querida, puede empezar a rajar de PS y de PS se puede pasar a PA, a puto amo. El juez Pedra cerca de imputar al Partido Socialista por organización criminal. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Brabezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. Golpe judicial tras golpe en la casa del Partido Socialista. Para empezar, el Partido Socialista puede acabar imputado como personalidad jurídica en las próximas horas o días. Y lo mejor de todo es que Leire Díez parece que va a traicionar a todo el sanchismo. Y por si fuera poco, hay nuevos imputados en otras tramas de corrupción en las que el epicentro presuntamente es el Partido Socialista. Pero antes de analizar este ocaso socialista, vamos a ver cómo se comportan los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Esta mañana el Santo Padre ha estado en el Congreso de los Diputados. Y si bien aquí no vamos a analizar el discurso del Papa, sí que vamos a analizar cómo se han comportado algunos de los miembros del Congreso de los Diputados. Aquí tenemos a los diputados del Congreso haciendo una recepción al Santo Padre. Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, tiene que retener al Papa León porque la señora le apetece y cree que es conveniente ahí darle la chapa. La portavoz de Sumar, también ella muy mal educada, tiene que entregarle algún tipo de documento al Papa. Sumar entrega una carta del sindicato de inquilinas al Papa durante su visita al Congreso. Se comportan como niños adultos, caprichosos y que no saben estar en ningún sitio. Pero lo que más me gusta es ver a la ultraizquierda bajándose los pantalones y hablando en español al Papa León XVI. Es curioso como ahí sí que le ven utilidad al español, no les da asquito. Para comunicarse y para sacar provecho, eso sí que les parece bien, entonces hablar en español. Pero ojo, hablar en español en el Congreso de los Diputados para que todo el mundo se entere de lo que están diciendo, eso ya no. La gente no tiene ningún tipo de dignidad y lo único que les importa es el poder. Y si te pueden doblegar la mano y que todo el mundo lo vea, eso lo van a ejercer. Por eso, contra golpistas, independentistas y bilduetarras, no hay que tener miedo. No hay que doblegarse frente a ellos, porque lo único que respetan es el poder, porque es lo único que les importa. Como todos los días tenemos que repasar los nuevos imputados del Partido Socialista o aquellos que están señalados por la justicia. Es que las diferentes tramas de corrupción en las que presuntamente está implicado todo el séquito socialista tienen como punto de unión una persona, Pedro Sánchez. Pero desde el Partido Socialista están intentando hacer todo lo posible para aislar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nunca supo nada, nunca escuchó nada, nunca sospechó nada, nunca le dijeron nada. Vivía en la ignorancia mientras una larga lista de sus colaboradores más cercanos hacía lo que Sánchez asegura que nunca hubiera consentido que hicieran. El presidente ha sido muy rotundo al exonerarse, lo que sitúa la responsabilidad en esos colaboradores estrechos que, según su tesis oficial, se empeñaron en mantener a su jefe en la ignorancia, tomando por su cuenta decisiones muy graves. Para entender de mejor forma por qué Pedro Sánchez está mintiendo cuando afirma que él no sabe nada, que a él le han engañado y que otras personas han actuado en su nombre sin que él lo supiera, vamos a ver quién es quién dentro de esta cloaca presunta del PSOE. Cristina Narbona, presidente actual del Partido Socialista. José Luis Ábalos, ex número 2 del PSOE. Santos Cerdán, el segundo ex número 2 del partido. Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Antonio Hernando, número 2 del gabinete de presidencia del gobierno. Mercedes González, la actual directora general de la Guardia Civil. Ana María Fuertes, la actual gerente del Partido Socialista. Juanfran Serrano, miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Todas las personas señaladas por la justicia que acabamos de ver son personas que ha puesto a dedo Pedro Sánchez en esos puestos de confianza. Incluso hoy ya sabemos quién fue el creador de esta presunta cloaca socialista. Antonio Hernando creó en 2021 la Gestapillo del PSOE para controlar las causas judiciales. Una de las personas que se
según la tesis oficial, mantuvo a Pedro Sánchez en la ignorancia de lo que ocurría es Mercedes González, mujer de obediencia sanchista, persona de confianza del presidente y directora general de la Guardia Civil. Debemos suponer que, a pesar de la cercanía de Mercedes González hacia el presidente del Gobierno, no le informó de sus reuniones con Leire Díez ni de lo que Leire Díez le dijo en esas reuniones. Lo que sí es seguro es que Mercedes González ha negado durante meses que esas reuniones se hubieran producido. Y también lo ha negado su jefe directo, que es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En otras palabras, todas las señales nos indican que Pedro Sánchez es la persona que tomaba las decisiones de esa cloaca. Y que para el propio juez ya es difícil que no impute al Partido Socialista como personalidad jurídica. Porque según estamos viendo en estas pruebas, el Partido Socialista es la herramienta necesaria y básica para que esta cloaca actúe. Todo lo que estamos contando, yo creo que a nadie le va a extrañar el titular que firmabas esta mañana en Libertad Digital, que va precisamente por el hecho de que en estos momentos el juez Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, organismo encargado principalmente y especializado en temas de corrupción, estaría barajando imputar al partido en bloque, al Partido Socialista, como organización, al PSOE de Pedro Sánchez por organización criminal. No a uno, no a dos, no a un secretario de organización, no a la gerente, no, al partido en bloque. Ahora vamos a ver cómo presuntamente era la correa de transmisión de esta cloaca. Porque ya se le señala como el creador de la Gestapillo del Partido Socialista, lo publicaba The Objective esta misma mañana. Antonio Hernando es una figura clave y atención a lo que ha ocurrido con él. Vámonos a marzo de 2019. Ahí él estaba de diputado en marzo de 2019, por lo que sea, o pierde la confianza de Pedro Sánchez, ahora se lo explicamos, pero lo cierto es que deja de ser diputado. A partir de ese momento tiene que hacer méritos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justo en esa fecha, plaf, empiezan las famosas gestiones de la Gestapillo del Partido Socialista. Las primeras reuniones, cuidado, quiero repetir las fechas, porque nos hemos ido al 19-21. Hasta ahora estábamos hablando de que la cloaca comenzaba a pleno pulmón o a plena velocidad a partir de 2024. No. Habría habido una etapa previa. Ahí estaban defendiéndose de casos de corrupción de imputaciones, no porque no habían llegado, pero habría estado ya operativa una primera división. Diciembre del 21, vámonos a ese año, vámonos a ese mes. Antonio Hernando empieza ya con algunas reuniones. ¿Con quién? Ya aparece Leire Díez. ¿Y quién aparece marcada en la agenda como que habría asistido también? Elena Valenciano, otro peso pesado del Partido Socialista. Cuidado porque los nombres que empiezan a aparecer empiezan a ser muchísimos. De Cristina Narbonas, de Antonio Hernandos, de Elenas Valencianos. Vámonos a 2022. Pedro Sánchez, cuidado porque tal y como aparece en la investigación, ya estaría trasladando determinadas consignas directamente a Antonio Hernando, y Antonio Hernando estaría sirviendo ya poco menos que de mediador, de interlocutor, de buzón, llámenlo ustedes como quieran, para trasladar esas consignas a Leire Díez. Cuidado porque al parecer el Partido Socialista tiene un nuevo enemigo. En vídeos anteriores hemos visto las estrategias de Pedro Sánchez para abordar un nuevo caso de corrupción entre sus filas. La primera acción es la negación absoluta de cualquier tipo de corrupción en el partido. La segunda fase es el apoyo total a esa persona, especialmente utilizando los medios de comunicación sanchistas. Es indefendible, se pasa a la tercera fase, donde el Partido Socialista avisa que esta persona era un gran desconocido. La cuarta fase es el aislamiento total de esta persona para intentarla destruir anímicamente y judicialmente. Si todo esto no funciona y se revuelve todavía más esa persona manchada por corrupción, aquí es donde entra la última fase, la cloaca. Y al parecer es aquí donde está actualmente Leire Díez. Leire es una apestada del PSOE, pero señores socialistas, cuidado porque como Leire se sienta traicionada, no apoyada y no querida, puede empezar a rajar. Y es que en mi opinión Leire Díez no va a tener la protección del Partido Socialista bajo ningún concepto, porque la fontanera del PSOE está realmente metida en un lío morrocotudo. La petición de datos sobre las visitas de Leire pone en alerta a la Fiscalía, aún abochornada por la condena a García Ortiz. Recordemos que en la agenda de Leire Díez aparece de manera explícita reuniones con el fiscal general del Estado en ese momento, García Ortiz. El
El juez Pedraz ordena investigar las reuniones de la fontanera del PSOE en la Fiscalía General de García Ortiz. El juez fiscal que ha tenido que ser expulsado por el Tribunal Supremo de la carrera judicial. Increíble. Pedraz requiere a la Fiscalía información sobre los encuentros mantenidos entre abril del 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, empresarios y abogados vinculados a la presunta trama de las cloacas del PSOE. En consecuencia, los fiscales en nuestro país están alarmados con lo que está sucediendo. La carrera fiscal se encuentra de nuevo en shock por el escándalo de las reuniones con la fontanera del PSOE. Siguiendo en esta cloaca, también imputan hasta la abogada de Koldo. El juez de las cloacas cita a la abogada de Koldo como imputada e interrogará a la presidenta del PSOE. El magistrado Pedraz llama a una veintena de testigos y ordena recabar información para rastrear las maniobras contra fiscales, la UCO y la juez Viedma. Finalmente, la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, es imputada. Este hecho era inevitable porque Cristina Narbona, hemos podido ver según las pruebas, audios y WhatsApps, que la presidenta del Partido Socialista hablaba de manera frecuente con Leire Díez sobre los temas que están ahora judicializados. Pedraz cita a la presidenta del PSOE por su relación con Leire Díez y pide las visitas de la fontanera a la Fiscalía. Vamos para bingo porque hay otro nuevo imputado dentro del gobierno. En este caso es la trama relacionada con Air Europa. Un juez de Madrid imputa al vicepresidente de la SEPI por el rescate de Air Europa. El magistrado cita el 3 de julio al actual número 2 del organismo y pide identificar a los que participaron en el rescate. Si no te quieres perder ninguno de estos vídeos, súmate a los canales de difusión de Telegram y WhatsApp que podrás ver en la cajita de descripción de este vídeo. Fíjense qué mal ya están viendo los periodistas sanchistas cómo está la situación en el PSOE, que están empezando a hablar de manera clara sobre lo que está sucediendo. Que los periodistas de La Sexta ya afirman abiertamente que PS es Pedro Sánchez y que es inevitable no reconocerlo. Última hora, relevante porque ayuda a descifrar algo que llevamos horas preguntándonos. PS. Alfonso Pérez Medina, ¿has encontrado en esas 20 libretas, agendas de Leire Díez una anotación que hasta ahora no habíamos visto que dice qué? Bueno, pues que dice inequívocamente que PS es Pedro Sánchez. Teníamos ese primer mensaje en el que se hablaba de reunión con PS. Es verdad que estaba descontextualizado, que no se decía nada más, pero es que hay otro en esas 20 agendas a las que hemos tenido acceso en La Sexta que parece absolutamente inequívoco. Dice textualmente: posible estrategia ser abogado del hermano de PS. Por el sumario sabemos perfectamente que una de las cosas que intentaba Leire Díez es que el abogado Luis Sáenz de Tejada, ese ex juez que había sido condenado por violencia machista, fuera el abogado de Pedro Sánchez. De hecho, intentó personarse en la causa, hizo varias acciones contra la jueza instructora del caso, Beatriz Viedma. Es decir, que hay mensajes en los que inequívocamente Leire Díez apunta a Pedro Sánchez como PS. Este parece bastante claro. Que esto es normal porque las referencias en esa agenda de PS son totalmente propias de Pedro Sánchez. Y a pesar de esas referencias claras, esto es lo que dice Óscar Puente intentando defender a Pedro Sánchez. Por eso creo que es tan importante hablar clarito, que nadie se ofenda cuando decimos que están pasando cosas en este país que vemos todos los días, que nos avisan de que hay quienes desde otros poderes del Estado quieren acabar con el gobierno. Y eso ni está en la Constitución ni está en la ley. Este señor, como no tiene ningún tipo de argumento para defender a Pedro Sánchez, lo que hace es atacar a los jueces, fiscales y periodistas. Sin embargo, lo único que le queda al sanchismo es Televisión Española y tienen que traer incluso a nuevos tertulianos que dicen estas barbaridades. Moekel, querías decir algo, Loreto, porque Moekel decía que tiene muy claro que PS es Pedro Sánchez. Claro, pero es que, vamos a ver... Como en el punto Rajoy. Mira, y además, Joaquín, tú eres abogado. O sea, mira, si hay una cosa que tanto los abogados como los periodistas como los jueces tenemos que hacer es poner en barbecho todo. O sea, y ahí pone PS, puede ser, lo hemos dicho, Paco Salazar, Pedro Solana, quien sea. O sea, afirmar... No, es un momento, por favor. Yo te dejo hablar a ti, deja hablar a los demás. No afirmar categóricamente
que PS es Pedro Sánchez es una salvajada, una auténtica salvajada. Perdonad, se mintió usted deliberadamente para proteger a su subordinada. Si os voy a contestar. Me he quedado estupefacto con esto.